vamos a estar basándonos, primero vamos a ir a Mateo capítulo 24, vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 1, y vamos a ir ahí, porque en Mateo 24, Mateo 25 es capítulos fundamentales para nosotros poder entender esto que estamos empezando a vivir y que estamos viendo con nuestros ojos. Somos una generación privilegiada al saber que nosotros estamos viendo el cumplimiento de muchas promesas de la palabra de Dios. Es importante nosotros entender que Jesús predice su regreso a la tierra y Él lo dice cómo sucederá. No sabemos el día ni la hora, esto solamente lo sabe el Padre, esto solamente le pertenece a Él, pero de Jesús sí nos llama de estar preparados y de ver cuando la higuera esté ya lista. Entonces vamos a ver lo que dice, aquí hay una conversación muy íntima con sus discípulos, dice la palabra de Dios en el versículo 3. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces en el capítulo 24 vamos a ver varias cosas. Una, Jesús predice la destrucción del templo que ya sucedió, ¿sí? Sabemos que nosotros conocemos la historia de que Israel fue exiliada. Su templo fue destruido y toda la nación fue dispersa por todo el mundo. Pero también nuestros ojos han podido ver a una Israel nuevamente consolidada como una nación. Entonces no podemos nosotros omitir o pensar que lo que sucede con Israel no es importante. No, nosotros debemos entender que Israel es el reloj de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Entonces vemos algo muy interesante y es ver cómo Israel, siendo una nación, y escuchaba esto y es importante verlo, una nación que después de Cristo, en el año 70, fue destruido su templo por el Imperio Romano, dice la historia, y nosotros vemos cómo esta nación pudo conservar su religión, pudo conservar su cultura y volver a establecerse como nación y seguir siendo una nación que Dios la sigue ayudando aún en medio de su imperfección, ¿sí? Quiero que nosotros entendamos que Israel no es una nación diferente a decir Colombia, a decir otras naciones. No, el mismo Señor dice, aún Moisés, aún todos los profetas decían, es que nosotros, ¿qué nos vio el Señor? Al Señor le plació escoger a Israel y a través de Israel hacer todo lo que ha hecho, traer la salvación a través de un judío, ¿sí? Del Hijo de Dios que se hizo hombre. Entonces, así como nosotros necesitamos ser salvos por Cristo, Israel también necesita ser salva por Cristo. Ahora estamos viendo una guerra en este momento, estamos viendo un conflicto y es importante que nosotros entendamos que es una nación imperfecta, está siendo gobernada por hombres y mientras esto sea gobernado por hombres va a haber imperfección, van a haber malas decisiones, quizás decisiones acertadas, decisiones no acertadas, y no me quiero meter en el tema de la política, si estamos a favor de lo que está haciendo en este momento Israel o no estamos a favor, pero lo que sí podemos ver es que a la luz de la palabra Dios nos habla de que el Señor aboga por Israel, pelea por Israel y hará cosas grandes. Israel también tendrá que pasar por momentos difíciles, como lo ha tenido que pasar durante todo este tiempo. Entonces, ¿qué vemos en Mateo 24? Él describe la destrucción del templo, es una de las características que vamos a ver. Otra, describe la persecución y agitación mundial. Habla también de una tribulación que amenazará al mundo, pero que será interrumpida antes de que Jesús regrese. También dice que las personas deben estar preparadas porque nadie sabe cuándo regresará Jesús. Describe los eventos que ocurrirán en los cielos cuando Jesús regrese, como el oscurecimiento del sol y la luna y la aparición de la señal del Hijo del Hombre, que lo vamos a ver un poquito más adelante en esta enseñanza. Y dice Jesús también que enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos, y dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. No sé si a ustedes este tema no les genera algo en su corazón, pero para mí es un tema apasionante, es un tema que conmueve mi corazón y yo digo, Señor,
Ayúdame cada día a tener tu mente, a ser guiada por el Espíritu Santo para poder entender, Señor, estos planes tan lindos que tú tienes y que nos has incluido en medio de ellos. Amén. Entonces vamos a ver que aquí en este versículo, en el versículo 3, dice que Jesús estaba sentado en el monte de los olivos y sus discípulos se acercan y le hacen tres preguntas. Una de las preguntas es: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Nosotros yo creo que haríamos esa misma pregunta. Dinos, Señor, ¿cuándo sucederán esas cosas que tú estás narrando aquí en la palabra de Dios y que veía, porque vemos en los otros capítulos que el Señor ya venía dando unas luces de lo que iba a suceder y que el Señor estaba revelando? Ahora dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Primera pregunta, ¿cuál es? Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sería la tercera pregunta. ¿Cuál será la señal de su venida y del fin del siglo? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces, aquí Jesús inicia dando una respuesta con algo que uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Sí? Esto es lo lindo de cuando Jesús hacía sus discursos. Y es que aún en medio de lo que no entendíamos, porque hay muchas cosas que él hablaba, le hacían una pregunta y él contestaba totalmente diferente a lo que le estaban preguntando, ¿sí? Entonces aquí vemos que Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Quiero un poquito hablar, antes de iniciar, de seguir con el texto, quiero que nosotros veamos, la Biblia es un agente moral para nosotros, ¿sí? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene algo muy importante. Pero lo que quiero que veamos es que el contexto de donde viene este texto es del pueblo de Israel. Vamos a ver lo que dice Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Quiero que veamos aquí algo que sucede, y es que el Señor Jesucristo tenía discípulos, ¿cierto? Él tenía sus 12 discípulos. La Biblia también nos deja ver que tenía más discípulos, habla de 70 discípulos, habla de los más cercanos, que obviamente eran sus 12 discípulos, pero lo interesante es darnos cuenta que ellos estaban viendo cómo la palabra de Dios se estaba cumpliendo y no entendían. No entendían, tenían un velo en sus ojos, ellos no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo. Y en Zacarías 9:9 hay un hecho de lo que sucedió con los discípulos. Se estaba diciendo que Jesús era el rey que venía a reinar con un reino eterno. Y aquí se está diciendo que cómo vendría él, en un pollino, en otras palabras, en un burro, ¿sí? ¿Cómo viene un rey? ¿Cómo usted ve llegar a un rey? En un caballo blanco, súper grande, que tiene una corona como de que es un caballo exclusivo, único del rey. Pero Jesús, dice la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde. Características de cómo vino Jesús a la tierra siendo hombre. Jesús no vino con imponencia, Jesús no vino con una autoridad, más bien sí vino con una autoridad, pero no con un autoritarismo, sería más bien la palabra. No vino con una imposición o siendo él un hombre orgulloso, sino que la palabra dice: Jesús, siendo el rey, y como lo vemos más adelante en el Nuevo Testamento, él siendo el rey se despojó de esa grandeza, de su grandeza como Dios, porque él es Dios, dice la palabra de él. Dice Jesús, porque en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces estamos viendo ahora a un rey que viene al mundo, viene específicamente a Israel, justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno. Pero lo tremendo es que cuando los discípulos van y traen el asno y todo esto, ellos no entendían, ellos no lo relacionaron, y ellos conocían la palabra de Dios. Vamos al contexto de Mateo capítulo 21,
versículo 1 al 11. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí viene a ti manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto está hablando de Zacarías 9:9, que lo acabamos de leer. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos los mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Había una presencia, había algo que estaba sucediendo, porque faltaban 4 días para que el Señor Jesús fuera crucificado en la cruz. Y este momento tan especial, este momento tan único, está mostrando la soberanía, el poder, el espíritu que traía el Señor Jesucristo, que era el Espíritu Santo, como ya mi esposo lo había venido enseñando en las anteriores predicaciones. Ahí estaba el lleno del Espíritu Santo. ¿Qué podía conmover a un pueblo duro, endurecido, a un pueblo que no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo? Era la presencia del Espíritu Santo en medio de la multitud. Dice que cuando toda la multitud vio a Jesús en un burro, en un pollino, dice la palabra, otra cosa importante, ninguna persona había montado ese pollino, ¿sí? El momento tan especial como el Señor dice, vaya y dígales que el Señor lo necesita. Si les preguntan, y si les preguntan, y vemos que allí está cumpliéndose lo que sucedió, la profecía de Zacarías 9:9, ¿sí? Y estaban los discípulos viéndolo con sus ojos, y se conmovía la gente diciendo, ¿quién es este? ¿Qué será lo que tiene este hombre que está generando algo en mi corazón? ¿Quién es este hombre que está generando impacto aquí en Jerusalén? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vemos un poquito más adelante donde el Señor Jesús llora y dice la palabra de Dios que le dice a Israel, ¿cuántas veces quise juntaros a ti? Bueno, acá sí, ¿cuántas veces quise unirlos? ¿Cuántas veces quise reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos? Y no lo quisiste. No entendiste la visitación que yo estaba haciendo en ese momento. El Señor estaba en ese lugar y era el Hijo de Dios, pero la gente no lo entendió. Entonces, ese mismo Jesús está sentado en el Monte de los Olivos, contando a sus discípulos lo que va a suceder. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Es importante nosotros que entendamos que el diablo es el príncipe de este mundo, ¿sí? Que es el padre de la mentira, que es el padre que engaña a las personas que están en su reino. Ya hemos aprendido que nosotros no estamos en ese reino, nosotros pertenecemos a otro reino. Veamos lo que dice Isaías capítulo 25, versículo 6 al 9. Dice la palabra de Dios, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares, suculentos banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Ahora, hay un velo, aquí en Isaías estamos viendo que existe un velo que está envolviendo a todas las naciones. Algunas, no, ahí dice la palabra, a todas las naciones. Ahora,
¿A usted no le sucede que de pronto alguien le dice algo a usted y usted no lo entendió en el momento y usted va quizás en un momento que usted ni lo estaba planeando pensar y usted dice, ya entendí lo que esa persona me quería decir? Usted como que dice, ¡ay! Yo no lo había visto. ¿No les ha sucedido? Y usted dice, ¿por qué no me di cuenta? O bueno, no sé, cuando viene una revelación a su vida, eso es lo que sucede cuando nosotros venimos a conocer a Dios. Porque hay un velo, dice la palabra, que estamos cegados a entender las cosas espirituales. Estamos cegados a entender lo que el Señor está enseñándonos. Y estos tiempos en los que nosotros estamos no es la excepción. El Señor habla mucho en Mateo 24, como lo decía en el capítulo, en el versículo 4, les dice, mirad que nadie os engañe, porque el engaño está. Y lo tremendo es que el Señor da otro matiz y dice, porque muchos de los escogidos aún serán engañados. Muchos de los escogidos. Y estamos en un tiempo donde el Evangelio está siendo enseñado no bíblicamente, hermanos. El Evangelio, hay muchos lugares donde se han levantado falsos profetas y están distorsionando lo que es la fe. Y esta es una intención del enemigo que lo hemos visto historia tras historia. Recordemos lo que sucedió antes de se me olvidó lo que sucedió con Martín Lutero. La revolución, ¿no? ¿Cómo se llama? Las cruzadas, todo eso, bueno. La reforma, esa es la palabra que está buscando. Mire, es importante que nosotros entendamos esto. El cristianismo en algún momento empieza a perder su punto, empieza a perder su enfoque, que es la palabra de Dios. Y en ese momento cuando Martín Lutero empieza a querer sacar la verdad de la palabra de Dios, porque se estaban haciendo muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque no se estaba enseñando la palabra de Dios, porque era prohibido que se leyera la palabra de Dios, la gente común no lo podía leer. Y vemos allí que cuando Martín Lutero se empieza a dar cuenta, dice, oiga, la salvación es por gracia, la salvación es un regalo, no tenemos que pagar por la salvación. ¿Quién pagó por la salvación, hermanos? Cristo, el Señor Jesucristo ya pagó ese precio en la cruz, derramando cada gota de su sangre. Dice la palabra de Dios que ni siquiera no quedó sangre en su cuerpo, porque cuando ya fueron en el momento que él estaba en la cruz y fueron con la lanza a traspasársela, dice que salió agua sangre. Y esto es algo simbólico y representativo de lo que pasa. Entonces dice la palabra, mirad que nadie os engañe. Aquí como estamos viendo, dice, porque ese velo que está cubriendo a todos los pueblos y a todas las naciones es un velo que ha querido cubrir también su vida, que ha querido cubrir también nuestros hogares, nuestro país, nuestro gobierno, nuestra sociedad. Y dice la palabra de Dios, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto se lo está diciendo Jesús. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y qué dice la palabra? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí nos damos cuenta que el enemigo está haciendo algo que tiene la intención de destruir el mundo entero. Vamos a ver lo que sigue diciendo allí en Mateo 24. Vamos a ver lo que dice el versículo 5 y el versículo 6 al 8. Dice la palabra, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entendamos lo siguiente, y es que el mundo siempre ha tenido guerras, ¿sí? Siempre ha tenido conflictos, pero cuando ya hablamos de una guerra mundial o global, ya es otra cosa, ¿sí? Escuchaba a un predicador que decía, más o menos 25 días desde que existe
desde que existe la Tierra, que es muchísimos años, solamente dice que hay 25 días donde no ha existido guerra. Poquito, ¿cierto? A comparación de los años que tiene la Tierra. Y es que nosotros nos demos cuenta que nosotros, o sea, ¿cuánto hace que sucedió la Primera y Segunda Guerra Mundial? En un solo siglo. ¿Sí? Estamos hablando de 1914, la Primera Guerra Mundial, 1939, la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue una seguida de la otra. Y allí es donde nosotros empezamos a ver que se está cumpliendo. O sea, se está cumpliendo las profecías de Jesús, que el tema de hoy titula las profecías de Jesús se están cumpliendo. Entonces, ahora dice, porque y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya tuvimos una pandemia global, porque esta pandemia fue global. Es una pandemia porque a veces vienen pestes y afecta a ciertos continentes o afecta a ciertas regiones, pero cuando nosotros estamos hablando del COVID-19 estamos hablando de algo que sucedió mundialmente, global. Empezamos a ver nosotros aquí en Colombia cómo cerraban en China, y uno decía, no, eso no va a llegar acá, eso nunca va a llegar acá. Y nos cogió y no estábamos preparados, hermanos. No estábamos preparados. ¿Sabe por qué? Porque después de la pandemia sucedieron muchas cosas. La historia cambió. O sea, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero no volvió a ser igual las cosas, en todas las áreas, ¿sí? En cuanto a la salud, en cuanto a la economía, porque eso generó un impacto impresionante, en cuanto a la sociedad. O sea, esto fue algo impresionante que marcó la historia y que pues en cierta manera se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Y adicionalmente a esto generó un impacto en la iglesia. Ustedes sabían que después de la pandemia muchas iglesias tuvieron que cerrar. Estábamos escuchando específicamente a un pastor y él decía, mire, yo voy a Estados Unidos y andando por estos lugares, unos lugares hermosos, salones con silletería, con el sonido, con todo, vendiendo las cosas. Mire, le vendemos porque nos tocó cerrar, porque la gente no volvió a las iglesias. La gente no volvió. O sea, muchas iglesias se acabaron, o sea, estoy hablando de sus denominaciones. Muchos lugares la gente se volvió al mundo, mucha gente no. Esto generó un impacto y estamos hablando de una peste, de una enfermedad que llegó, ¿cuánto más o menos? Un año que sucedió esto. Durante el tiempo que estuvo y las consecuencias que ha venido trayendo sobre la salud, desencadenando todo esto, vacunas, bueno, todo lo que desencadenó las vacunas, todo este tema, que es un poco complejo. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que el Señor nos hablaba de eso. El Señor nos dice, porque habrán pestes, habrán hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Está sucediendo? Están sucediendo los temblores, terremotos, porque estamos hablando también de lugares donde hay terremotos. Gracias a Dios aquí en Colombia solamente son sismos, ¿sí? Esta semana creo que hubo uno. Pero estamos hablando de terremotos donde están siendo destruidos lugares específicos, donde hay gente que está muriendo. Estamos viendo también diferentes hambres a causa, o sea, una cosa lleva a la otra. Se ha organizado, no se ha organizado, se ha preparado el nuevo ordenamiento mundial. Todo este sistema nos está llevando a que la palabra se cumpla. De una o de otra forma, la palabra de Dios se está cumpliendo. Dice en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Y uno dice, bueno, ¿y entonces? Pero cada vez que nosotros nos damos cuenta que esto se está cumpliendo, que está sucediendo una cosa, que está sucediendo la otra, que estamos viendo cómo están en el Medio Oriente esta guerra, que todo el tiempo está allí presente, y que el epicentro de todos estos lugares es Israel. Volvemos otra vez a Israel. Y entonces nos damos cuenta que Israel, que como les mostramos en el mapa, es una nación muy pequeñita, y también nos damos cuenta cuál es el país más pequeño de América.
A ver los que saben de geografía. ¿Cómo? Uruguay es el país más pequeño de América, pero quiero decirle que Israel cabe unas 20, hasta 20 veces ahí en Uruguay. O sea, es una nación chiquitica, pequeñita. Pero entonces vemos aquí nosotros que nuestros ojos vuelven otra vez a Israel y nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo. Y entonces es cuando decimos realmente Israel es algo que habla de que la palabra de Dios es verdadera, de que la palabra de Dios se está cumpliendo en este momento. Entonces dice aquí la palabra de Dios, entonces esto será principio de dolores, y el Señor lo asemeja mucho, en otro lugar también lo habla en otro versículo, sobre cuando las mujeres van a tener bebés. Cuando las mujeres van a tener bebés, uno cuando va a tener un bebé le dicen, más o menos esta es la fecha donde usted va a tener su parto, ¿cierto? Esta es la fecha probable, no es una fecha exacta. Y muchas veces puede ser antes o puede ser que uno se pase un poquito más, ¿sí? Pero sabemos que cuando llegan esos dolores, a ver, las mujeres que nosotros hemos tenido hijos, sabemos que cuando llegan esos dolores no estamos preparados, ay, mañana va a tener el bebé, no, uno no sabe. ¿Y qué sucede? Empieza un dolor, ¿cierto? Empieza una contracción, pero va aumentando. Va aumentando. O sea, la contracción es mínima en el momento que uno empieza a dilatar, 1, 2, pero esto va aumentando en el cuerpo, el dolor de la persona, porque se está llegando el momento de un alumbramiento. Y el Señor dice, y esto será principios de dolores. Estamos hablando de lo que estamos viendo en este momento y uno dice, ¿cómo puede la maldad aumentar más? Sí, la maldad va a aumentar más. Ahora, si nosotros hablamos de los problemas mentales que hay en nuestra sociedad, de padres que están asesinando a sus hijos porque tenían un problema mental, y cuando usted interroga a esa persona dice, es que yo no sé por qué lo hice, es que no sé, una voz me decía que lo hiciera, y estamos viendo problemas mentales, estamos viendo personas que están enfermas y estamos justificando, pero nosotros entendemos que todo esto tiene una raíz y es el pecado que está en el mundo, en los corazones de las personas y en la tierra. Entonces es importante que nosotros entendamos que esto es principio de lo que va a suceder. Dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí estamos viendo del momento donde esto va a aumentarse, y estamos hablando ya, la palabra aquí empieza a mostrarnos de lo que es la tribulación. Aquí hay varias posturas. Yo en este momento solamente puedo decir de las posturas que hay, ¿sí? En este momento yo no voy a decir pertenezco a esta, aseguro que es esto, pero sí puedo decir, están los que hablan, cuando nosotros vemos aquí también la palabra de Dios en el versículo, vamos todos a ese versículo, en el versículo 29, cuando habla de la venida del Hijo del Hombre, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Aquí estamos viendo que está la postura sabemos que el rapto de la iglesia será en un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento. El arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Pero también está hablando que puede ser antes de la tribulación o después de la tribulación, y es allí donde está el conflicto, en cierta manera, de qué postura es. Lo que nosotros debemos saber, hermanos, es que toca estar preparados, ¿sí? Toca estar preparados, porque el Señor aquí nos está diciendo, el que quiere oír, oiga. Entendamos nosotros estos tiempos. Y aquí el Señor nos está diciendo lo siguiente, está diciendo que sea, porque Él sí lo sabe, sea antes o después, Él va a venir, ¿sí? Él va a venir por su iglesia.
que lo que va a ser el arrebatamiento. Pero Él va a venir por segunda vez a reinar. Él va a venir por segunda vez a redimir todo lo que está dañado. Para eso sucederán 1000 años. Él va a venir a redimir todo, la tierra, todo lo va a hacer nuevo, a restaurar. Y damos gracias a Dios por todo eso, porque ¿cuántos están cansados de todo lo que estamos viviendo? Hay angustia, ¿sí?, en el corazón muchas veces. Ya vemos las noticias y uno dice, ¿y qué más noticia tenemos que esperar que salga? O sea, se volvió común que hacen una cosa, que descuartizan, que rompen, que cortan, que dañan, que matan, que los niños, que las cosas malas se volvieron algo normal para nosotros. Porque dice la palabra de Dios que la maldad aumentará, eso lo dice aquí en Mateo capítulo 24. Pero quiero que veamos un poquito también algunas de las señales, y ya con puntos. Punto número 1, para que nosotros podamos ver el antisemitismo, qué es lo que está sucediendo con Israel. Esto va a ser cada día peor. ¿Sí saben qué es el antisemitismo? Entonces es la fobia contra los judíos, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Usted ahorita en Países Bajos vio la noticia donde los judíos estaban como en un evento de fútbol, y cuando salieron, usted es judío, los empezaron a golpear, a intentarlos matar por ser judío. Esto va a aumentar, hermanos. Mira lo que dice en Joel capítulo 3, versículo 14, para que veamos que las promesas se están cumpliendo. Joel capítulo 3, versículo 14. Dice: echad la voz, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y la estrella retraerán su resplandor. Aquí nosotros vemos que va a llegar el valle de la decisión. Muchas naciones están en contra de Israel. Ahorita son más que menos, mejor dicho, más están en contra que menos que las que no están en contra, por lo que está sucediendo. Pero esto va a aumentar muchísimo el antisemitismo, y es algo que nosotros debemos entender, porque el Señor dice que ha puesto a Israel como la piedrita en el zapato en las naciones. Se levantará nación contra nación. Esto es algo que el Señor proféticamente lo dice. Todas las naciones se van a unir para ir en contra de Israel, y los acontecimientos finales tienen como foco o epicentro a Israel. Uno de los enemigos de Israel, ¿quién es? Irán. Sí, pero bueno, Palestina no, como tal, no es muy como sobresaliente en ese sentido, sino los enemigos que tienen el poder de poder atacarla, en este caso es Irán, es uno de los países. Y quiero que veamos también lo que dice en Daniel 10. Cuando usted vea Daniel 10, Daniel también habla mucho de lo que sucederá en estos tiempos, y en Daniel nos muestra cuando Daniel tiene esta visión que dice la palabra que él no pudo ni comer, estaba enfermo de todo lo que estaba siendo revelado en su vida, y dice que en ese momento Daniel, el Señor envía a un ángel, ¿cierto? Y le habla a Daniel lo que iba a pasar, y le dice: a causa del príncipe de Persia no había podido llegar. Veamos lo que dice Daniel capítulo 10, dice la palabra de Dios en el versículo 19, y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Dice, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y le dije: hable mi Señor, ¿por qué me has fortalecido? Y él me dijo: ¿sabes por lo que he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y a terminar con él. Y el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Cuando nosotros estamos hablando de Persia, estamos hablando, una de las interpretaciones es Irán, ¿sí? El príncipe de Persia en este momento es Irán. Irán es un país que ha
que de una forma u otra ha estado atacando a Israel de una forma por debajo de cuerda. Hasta hace poco se pudo evidenciar ya públicamente sus intenciones, pero sabemos que él es el que ha abastecido a los de Gaza, ha hecho toda esta gestión y todo este trabajo. Ahora, es un enemigo, ¿cierto?, que está trabajando en contra de Irán y es el encargado de que este antisemitismo se crezca, ¿sí? Es el encargado de que lo que está sucediendo haga que más naciones se unan en contra de Israel. Así que nosotros, ¿qué debemos hacer? Orar para que la palabra de Dios se siga cumpliendo, para que el Señor siga fortaleciendo esta nación, porque usted ni yo vamos a poder pelear por Israel. ¿Quién pelea? El Señor. Y el Señor así también pelea por nosotros. Entonces, el Señor habla de, eso es una de las cosas que estamos viendo en este momento que se está cumpliendo. El antisemitismo se está cumpliendo. Ahora, Cristo dijo que vendrían también enfermedades, pestes a nivel global, esto ya nosotros lo vimos. Y la globalización, cuando nosotros vemos la globalización, tanto en guerras como en pandemias, es una señal de lo que dice Mateo 24. Es algo que pasa mundialmente. Si vemos un conflicto en Colombia que no repercute en otras naciones, sino que es Colombia, pues no es que vaya, sí genera obviamente un impacto en Colombia, pero cuando estamos hablando de algo global, que ya una nación se tiene que unir con otra, porque si llegara a haber una tercera guerra mundial, ¿qué pasaría con Colombia? ¿Con quién se va a unir Colombia? ¿Sí? ¿A quién va a apoyar Colombia? Estamos viendo que esto es algo que genera un impacto. Ahora, punto número 2, estamos viendo lo del antisemitismo, estamos viendo la globalización, pero también estamos viendo la multiplicación de la maldad. Las naciones se están dividiendo, en las naciones están sucediendo cosas terribles, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Uno escucha los comentarios que dicen, esto nunca había sucedido acá. ¿Sí? El papá mató a los 2 niños, no, esto nunca había sucedido en estos barrios, pero está sucediendo. Escuchaba otra noticia, no lo dejó salir a celebrar el 24 de diciembre y mató a la abuelita. Dios mío. O sea, son cosas que uno dice, no me da, entonces lo mato. ¿Sí? No se deja robar, entonces lo mato. La maldad aumentará, la maldad está tomando una posición fuerte en nuestra sociedad. Entonces, número 3, parto de dolores, es otra señal. Mateo 4, eso ya lo leímos, donde habla de principio de dolores. Entonces lo compara con el nacimiento, como lo vimos. Y número 4, muchos vendrán en mi nombre a traer un evangelio diferente. Hoy en día vemos un atrevimiento a sacar versiones e interpretaciones alterando la verdad. A mí me enseñaron que no se debe alterar la palabra de Dios. ¿Sí? Dice que ni una jota ni una tilde, ¿cierto? Y muchas veces nosotros estamos viendo que ya se está interpretando, transgiversando la palabra, se coge el versículo para transgiversar y un texto sin contexto se vuelve un error. Decía mi esposo, se vuelve un pretexto, se vuelve un error para nosotros enseñar mal la palabra de Dios. ¿Qué está sucediendo? Que la gente se está comiendo todo lo que se está enseñando. Ahorita es uno de los momentos donde tenemos mayor información en nuestras redes sociales, aún bíblicas. Usted puede decir, no hermana, pero es que yo estoy estudiando, yo escucho a ciertas personas, pero eso que dice esa persona es realmente lo que la palabra de Dios me enseña. O sea, es allí donde debe estar ese filtro, y el filtro es la palabra de Dios. El filtro es esa comunión que yo tengo con la palabra de Dios, porque dice el Señor, que nadie os engañe. Pero si no leemos, nos comemos todo. Lo que yo estoy enseñando hoy, pasémoslo por la palabra de Dios. Los invito a que leamos Mateo 24 y 25 y le pidamos la sabiduría al Señor para nosotros poder entender, Señor, estas señales, este plan que tú tienes, si es tu plan, también debe ser mi plan, porque es el plan de Dios. Y nosotros no podemos estar aislados a lo que la palabra de Dios establece. Porque si usted se fija, estamos en un mundo donde lo único que nos preocupa es nuestro trabajo,
es que vamos a vestirnos, es que vamos a comer y andamos todos hacia un mismo paso y nos estamos olvidando realmente que nuestra ciudadanía no es de aquí, que hay cosas más importantes. O yo no sé si usted ve la vida de esa forma, cuando usted dice, bueno, yo aspiro a vivir 80 años, 90 años, y uno dice, no, ya de 100 años ya es difícil porque ya me tienen que ayudar, no, mejor yo, que ya para esa época yo ya no esté vivo. A veces uno está anhelando eso. Pero ese es el sentido de la vida. ¿O estamos realmente nosotros siendo conscientes de que yo me estoy preparando para poder ver a mi amado volver como ese hijo de hombre de los cielos, volver a la tierra y ver cómo empieza a restaurar, cómo empieza a acabar al enemigo, como lo dice por acá tenía el texto, como lo dice la palabra de Dios, donde dice que Él acabará con las tinieblas, acabará con la muerte. Y es que nosotros podamos entender esto. Pero si mi sentido de vida no es el reino de los cielos, hermanos, no sé. Por eso dice el Señor, no se amolden a este mundo. Y no es que todos los satanicemos, no es que nosotros dejemos de vivir y de trabajar, no, que mi prioridad, que mis 5 sentidos, que yo pueda estar realmente sobre mis cabales, con mi conciencia y decir, Señor, yo quiero realmente vivir conforme a tu propósito, conforme a tu verdad, conforme a tu palabra. ¿Cuál es tu propósito para mi vida? No, vamos a ver qué sale, vamos a buscarla a ver qué. Ni siquiera oramos, decimos, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cómo me debo preparar yo para estar listo para verte reinar, Señor, para participar en lo que tú vas a hacer? Porque dice que Él nos llevará, pero que Él volverá con nosotros. Él volverá con nosotros para Él, en su segunda venida, para Él poder reinar. Entonces, la importancia de nosotros poder entender esto. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir, hermanos, en la palabra de Dios, todas las profecías. Acá en Mateo, algunas se han cumplido y otras se van a seguir cumpliendo. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 1, también nosotros empezamos a ver todo lo que se va a cumplir, todo lo que va a suceder. Y es importante que entendamos que la gran comisión es algo que tiene que seguir avanzando. Va a llegar el momento antes de que el Señor regrese, donde la iglesia va a tener un avivamiento especial, donde va a ser el mover de su Espíritu Santo, donde mucha gente se salvará, no por lo que nosotros hagamos, sino porque Él es el que va a traer ese avivamiento. Él es el que va a traer para que muchos procedan al arrepentimiento, como es el deseo de su corazón. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas con ellas escritas, porque el tiempo está cerca, la redención está cerca, el plan eterno de todo lo creado que Dios tiene es volver todo al principio original. Veamos lo que dice en Hechos 1, versículo 9 al 11. Hechos 1, 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? O sea, así como los discípulos vieron al Señor ascendiendo al cielo, dice la palabra de Dios que Él les permitió que viera su ascensión al cielo. De esa misma forma, nosotros lo veremos descender, ¿sí? Porque dice que de esa misma forma Él descenderá. Dice acá, este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Y hoy lo que yo te puedo decir es, si estás viviendo un evangelio liviano, hermano, levántate,
Nadie más puede hacer la obra, sino tú mismo ir a buscar en la cruz al Señor. Nadie más puede, ni el pastor, ni el líder puede avivar su corazón, solamente el Espíritu Santo. Él es nuestra esperanza. Jesús regresa, Jesús viene a reinar, Jesús viene a acabar con la maldad, Jesús viene a completar su obra. Dice la palabra, ahora que estamos viendo oscuramente, llegará el día donde veremos la obra completa del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Dentro de esos viene la redención, cuando nuestro cuerpo sea redimido, restaurado. Y vamos nosotros viendo que el imperio de Satanás va siendo destruido. Esto es lo que nosotros debemos entender y debemos tener en nuestro corazón. Y Isaías 26, versículo 8 para terminar. Mientras Javi me colaboras, por favor. Dice, Dios el Señor destruirá la muerte para siempre, enjugará todos los rostros, toda lágrima, y borrará de la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor lo ha dicho. Ahora me pregunto, Isaías 26, 8. Ahora hago esta pregunta. ¿Estamos preparados para lo que Jesús nos habla en su palabra? Hermanos, hay tanta distorsión en la palabra de Dios, hay tanta distorsión en la interpretación que se está enseñando algo equivocadamente. Y el Señor nos está diciendo lo siguiente: debemos estar preparados. El Señor dice, así el reino de los cielos es semejante a 5 vírgenes prudentes, a 5 vírgenes insensatas. 5 estaban preparadas, 5 no estaban preparadas. Aquí dice el Señor, el reino de los cielos, el reino de Dios es semejante. Aquí Dios nos está dando una luz de lo que está pasando en la iglesia. Lamentablemente dentro de la iglesia se han levantado profetas falsos. Lamentablemente dentro de la iglesia se han levantado hombres y mujeres que no están enseñando la palabra de Dios. Están totalmente fuera de los tiempos que estamos nosotros viviendo. El problema está en si yo estoy alimentándome con esa comida o realmente yo estoy yendo a la fuente. Algo que usted recibe en esta mañana de la palabra de Dios es algo poquito. ¿Pero usted cree que puede sobrevivir toda la semana con este poquito de comida? Mire, el Espíritu Santo está allí para enseñarte, para revelarte, para encaminarnos, para revelar esos misterios. Hay cosas especiales que Dios tiene para ti específicamente. Aquí ninguno de los que estamos aquí podemos decir, es que a mí sí Dios me revela y a los demás no. No, siempre hay algo especial que Dios quiere revelarnos a través de su palabra. Hay tantos tesoros, dice la palabra de Dios, tantos tesoros escondidos que el Señor quiere revelarte, pero sencillamente no nos interesa y decimos, no, vamos mejor a Instagram, vamos a ver los TikTok. No me interesa. Y ahí es donde nosotros realmente nos vemos envueltos, como lo decía en Isaías 26, donde dice que hay un velo. En el versículo 7 dice que hay un velo que está envolviendo al mundo, las redes sociales, el afán de la vida, cómo me siento. Pasa uno por lugares de descanso y dice, te mereces todo lo mejor, ¿cierto? Disfruta, descansa, date lo mejor para ti, te lo mereces. No estoy diciendo que nos demos, que entonces no disfrutemos, no, sí, pero que haya esa prioridad que es la palabra de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, hermanos. Vamos a estar de pie en esta mañana, vamos a colocar nuestras vidas delante de Él. Es importante nosotros decir, Señor, mire, hay mucho por qué enseñar y oramos para que el Señor empiece a revelar a los corazones de cada uno de los que estamos aquí, hermanos, de lo que es la palabra de Dios, de los tiempos que vienen. Hay mucha revelación en cuanto a las profecías y hay mucha gente que dice, es que yo con esos temas no me meto. Hermanos, entonces arrancamos esos pedazos de la Biblia y ya, no, es importante decirle, Señor, revélame lo que yo debo saber, ¿sí? Que eso por lo menos mantenga ese fuego ardiente en mi corazón y yo pueda realmente depender de lo que el Señor quiere hacer. Cierre allí sus ojos donde usted está y pueda usted tener esa comunión con el Señor. Estamos en el ciclo conociendo a Jesús. ¿Quién es Jesús? Y es importante que tú puedas ver que Jesús es ese hombre humilde que vino a la tierra.
es el Hijo de Dios hecho hombre. Él es nuestro amado. Y Él viene como esposo. Él viene a buscar a su amada. Y cuando usted va a Cantares, usted se da cuenta allí en el libro de Cantares que dice que Él desea tener esa comunión con su amada esposa, con su amada novia. Y así como esta amada mujer va y se prostituye, porque ese era su oficio, el Señor vuelve y va y la compra y paga las deudas y la rescata. Quizás tú en este momento estás tan lejos de Dios que hoy el Señor te hace un llamado, porque estamos en tiempos donde debemos estar preparados. El Señor dice, porque ni eres frío ni eres caliente, en cuanto eres tibio, por ser tibio el Señor nos vomitará de su boca. Señor, oro en esta mañana, oh Dios, para que tú nos ayudes. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero tú, Señor Jesucristo, viniste al mundo, Señor, y te hiciste pecador, te hiciste pecado en la cruz para que murieras por nuestros pecados. Y gracias a eso, en esta mañana, Señor, tu sangre sigue fluyendo, tu sangre sigue lavando nuestros pecados, tu sangre sigue limpiando nuestras mentes, ayudándonos, Señor, en nuestra debilidad, Señor. Ahí estás tú obrando, Señor. En esta mañana, Señor, oro para que tú nos ayudes. En esta mañana, Señor, oro para que tú, Señor, fortalezcas nuestros corazones. Mira, Padre, al que esté desanimado, Señor, al que no tiene esa comunión contigo, Señor, avívala. Ahí donde hay esa sequedad, donde está eso árido, Señor, tu palabra dice que tú das vida, Señor, a los huesos secos. Donde hay muerte, Señor, tú das vida, Señor Jesucristo. En esta mañana, Señor, oro para que tú nos ayudes y nos fortalezcas, Señor, porque las profecías, Señor, que tú has dicho en tu palabra, Señor, se están cumpliendo. Señor, gracias. Gracias por tu obra preciosa, Señor, gracias.